Las relaciones son esenciales tanto para tu éxito como progreso como persona. Y es que sin relaciones, sin la capacidad de intercambiar opiniones, puntos de vista, vivir y compartir experiencias con otras personas, tu vida estaría incompleta, la sentirías incompleta porque sencillamente somos seres sociales por naturaleza. Es el típico caso de aquella persona que parece tenerlo todo externamente, que parece tener ese auto lujoso, esa casa, esa plata para, por ejemplo, viajar por todo el mundo cuando quiera y donde quiera en el momento que quieran, pero que por otro lado se siente completamente vacío a nivel interno en su relación con ella misma, porque por ejemplo no tiene esposa a quien llevar en ese auto lujoso, no tiene familia para viajar por el mundo, o sencillamente no tiene ningún amigo, por ejemplo, para compartir sus logros como emprendedor, por ejemplo. Por este motivo, por naturaleza somos seres sociales, o sea que estamos diseñados literalmente para convivir con otras personas, y si no priorizamos una buena calidad de relaciones, si tenemos esta calidad de relaciones tóxicas que no nos aporta, que sencillamente restan a nuestra vida en vez de sumar, sencillamente sin importar cualquier fuente de éxito, dinero, logros, crear tu negocio, lo que sea, sin importar cualquier fuente de éxito que alcances, te vas a sentir insatisfecho personalmente. Sin embargo, muchas veces entendemos la importancia de tener buenos vínculos, de tener buenas relaciones, personas que realmente contribuyen a tu vida, pero muchas veces, en la mayoría de los casos, no sabemos cómo hacerlo. Es decir, ¿qué serie de pasos específicos podemos aplicar para, por ejemplo, mejorar nuestras relaciones, para mejorar la comunicación con el otro? En mi capacidad, por ejemplo, para escuchar y tener conversaciones más enriquecedoras, profundas, que realmente me interese estar ahí y que no esté pensando en la hamburguesa que me voy a comer cuando termine esa típica conversación aburrida que estoy teniendo al paso. Por lo tanto, si quieres ser más feliz con tu pareja, resolver ese conflicto con esa persona a la cual ya vienen arrastrando ese problema durante tanto tiempo que realmente te está afectando ya negativamente a tu vida, encontrar a alguien en quien apoyarte, a alguien en quien confiar, como por ejemplo un amigo de extrema confianza, o sencillamente tener a alguien en tu vida con los cuales puedes hablar sobre temas profundos, reflexionar y básicamente expresarte y ser vulnerable, eso principalmente se logra construyendo una buena base en tus relaciones. Y en este video es precisamente lo que te voy a enseñar a hacer. Así que vamos allá. El primer paso consiste en aceptar las diferencias entre los puntos de vista de la otra persona. Y es que una de las mayores causas de enfrentamiento, discusiones, problemas en las relaciones, no solo por ejemplo en las relaciones románticas de pareja, sino de cualquier tipo, amistosa, laboral o lo que sea porque precisamente nos cuesta mucho aceptar el punto de vista de la otra persona, especialmente cuando no estamos de acuerdo en lo que está diciendo. O sea, básicamente, en vez de, por ejemplo, que nuestra conversación sea en virtud de buscar una solución o pase a buscar una solución, pasa a ser una batalla campal de argumentos, discusiones y en muchos casos agresiones, simplemente por querer demostrarle o querer ganarle, entre muchísimas comillas, a la otra persona, haciéndole entender que está pensando mal o que supuestamente está justamente pensando mal. Su punto de vista es erróneo. Cuando precisamente deberíamos hacer todo lo contrario. En primer lugar, deberíamos focalizarnos en los puntos en los que sí coincidimos y fortalecer eso. No enfocarnos tanto en lo que no coincidimos, porque claramente eso no va a contribuir mucho, sino precisamente potenciar aquellos puntos, aquellos ítems, aquellas cuestiones en las que sí coincidimos. Y por otro lado también aceptar o tratar de entender, ser empático en el sentido de tratar de entender cómo desde la cabeza de la otra persona, de cómo lo está viendo, desde sus creencias, de sus pensamientos, cómo lo está viendo, para de esta manera llegar a una conversación mucho más enriquecedora y sobre todo una conversación, un diálogo mucho más cálido, sin las tensiones, sin el enojo, sin esa bronca que se acumula de quiero tener la razón, sino más bien de una postura de hey, entiendo lo que estás pensando, yo pienso de una manera distinta, pero no por eso tiene que haber un problema, y justamente con base a los puntos en común que coincidimos podemos llegar, por ejemplo, a una solución, a un acuerdo o ni siquiera terminar en una pelea. Y para que se entienda de la mejor manera posible esta idea, vamos a ilustrarlo con los dos escenarios posibles que se pueden presentar en estas discusiones, en estas conversaciones de quiero tener la razón. Es decir, básicamente, el primer escenario, el primer caso sería, por ejemplo, cuando vos le das la razón a la otra persona. Básicamente querés cortar la discusión, no querés tener más problemas y dices, bueno, sí, está bien, tenés razón y punto. Ahí en ese caso vos te vas a sentir inferior inconscientemente porque claro, vos te metiste en una discusión o en una conversación siquiera para imponer tu punto de vista y querer ganarle a la otra persona y después estás retractando. Por lo tanto, obviamente, ya sea a nivel, puede ser que a nivel consciente, o sea, vos haciendo el esfuerzo digas, no, está bien, no me afecta, qué sé yo, pero a nivel inconsciente sentís como esa sensación de inferioridad, de que perdiste algo que no tiene por qué ser así, digamos, pero esa clase de conversaciones, como estamos viendo, te llevan para ese lado. O por otro lado, en el caso de que vos
seas el supuesto ganador, también te vas a sentir mal con el correr de las horas, con el correr de los días, porque sabes que hiciste sentir inferior a la otra persona. Sin importar tu ego, sin importar qué tanta razón tenías, sabes que al imponerle su punto de vista a la otra persona, número uno, no solucionaste nada porque únicamente querés imponerle cómo pensás vos. Y número dos, sabes que le hiciste sentirse inferior porque ella justamente se retractó. Entonces, para evitar toda esta marea de negatividad, en primer lugar, como veníamos diciendo, tratar de entender el punto de vista de la otra persona en el sentido de cómo ve ella la situación. Al fin y al cabo, todos no somos iguales y eso está perfecto. En segundo lugar, focalizar, como decía anteriormente, en los aspectos positivos, en los puntos que ya tenemos en común para seguir con el diálogo de manera constructiva. Y en tercer lugar, si vas a persuadir, a convencer o querés convencer a alguien de hacer algo, que por supuesto se puede hacer, o sea, con esta clase de comunicación en relaciones, por supuesto que se puede convencer, persuadir y demás, evaluar el modo en el que vas a comunicar, el modo, la forma en la cual vas a decir las cosas, que precisamente ese es el segundo apartado, aplicando la expresión asertiva. Porque siempre también tenemos que evaluar la forma en la que comunicamos según el contexto en el que nos encontremos y, mucho más importante, según las características, las cualidades de la persona que tenemos por delante. Es crucial adaptar constantemente la forma en la cual nos expresamos para que nuestro mensaje sea de la forma, se desarrolle de la forma más asertiva posible. Asertivo significa básicamente comunicar lo que yo siento, comunicar mi punto de vista, mi pensamiento, mis sentimientos a la otra persona sin ofenderla, sin insultarla, sin irme por las ramas, conteniendo una gestión emocional tal y como hemos en este video con las mejores técnicas de inteligencia emocional. Básicamente tener un mensaje claro, fluido, que contribuya a una relación de manera positiva. Por ejemplo, establezcamos un caso para que se entienda de la mejor manera posible. Si vos, por ejemplo, sos el jefe de un empleado emocional, o sea, una persona que se emociona fácil, que es, si se quiere, sensible en algunos aspectos con el trato, siempre tenés, por ejemplo, dos formas de darle un feedback, de darle una revolución, una retroalimentación. Por ejemplo, supone que te presentó la propuesta para un proyecto y vos tenés dos formas de responderle. Podés decir, por un lado, me parece una muy buena propuesta y creo que si le agregás esta mejora podría ser aún mejor. O por otro lado, si es una persona más del tipo que por ahí no se aferra tanto al lado emocional, sino que más bien simplemente quiere hacer su trabajo y punto, le podría decir, por ejemplo, no, mira, si no tiene este punto, esto que quiero mejorar, no lo considero una buena propuesta, así que míralo y tráemelo de nuevo. Obviamente que si vos le respondes así a la persona que es emocional, se va a frustrar un montón, porque básicamente para ella no es la forma en la cual percibe el mensaje de una forma positiva, al contrario, la estás hundiendo. Ahora, por ejemplo, si vos le decís a la persona que simplemente quiere hacer su trabajo y no se deja tanto, no tiene tanta influencia la parte emocional en su persona, por cómo es, por su característica, por su personalidad, justamente, si vos le decís, y sí, creo que si le agregas esta mejora, quizás no tiene tanto impacto en esa persona, porque sencillamente, quizás si vos se lo decís de una manera más directa, como diciendo, che, mira, esto no va, cambialo, lo va a cambiar. O por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, que tu novia te esté contando algo, vos le podés decir, por ejemplo, sí, coincido con vos en tu punto de vista y creo que si, por ejemplo, agregamos el journaling para mejorar la calidad de nuestra relación, va a ser muchísimo mejor. Vos tenés esa forma. Ahora, si tenés, por ejemplo, una pareja que no tiene tanta influencia en el lado emocional, le puedo decir, no, cortala con esto porque literalmente no me parece y creo que no vamos a llegar a ningún punto. Como ves, la forma, las expresiones, los gestos, la mirada y el tono de voz que se utilice va a depender mucho según la personalidad de tu interlocutor. Por tanto, es fundamental que identifiques si esa persona es más emocional, si se quiere influir, porque en última instancia todos sabemos la forma en la cual tenemos que decir las cosas. Otra cosa es que no lo hagamos como sabemos o como suponemos que lo tenemos que hacer. Pero esa forma particular de enviar tu mensaje de esa persona que ya sabes que la conoces y ya sabes cómo va a reaccionar antes de lo que vos digas, es lo que tenés que priorizar para expresarte de forma asertiva. O sea, este paso es fundamental para fortalecer una buena calidad de tus relaciones porque básicamente evita buscar el conflicto. Si ya sabes cómo tenés que comunicarle, cómo encarar a esa persona para que entienda tu mensaje, pero que tampoco, que lo entienda en el buen sentido de decir, de que tengamos este diálogo, pongámonos de acuerdo y no de, no, mirá lo que me dijiste, sos un irrespetuoso, lo que sea. No busques generar conflicto, porque ya sabes que no vas a servir de absolutamente nada. Y ese tiempo que podrías estar invirtiendo en discutir con otra persona, como decíamos anteriormente, buscando querer tener la razón, lo puedes invertir identificando la forma en la cual te vas a expresar asertivamente. Así pasamos al tercer paso, cerrando con la escucha activa. Y es que es fundamental que antes de entablar cualquier diálogo, escuches genuinamente y atentamente sobre todo a la otra persona. Porque hay una diferencia entre oír, que básicamente es escuchar sonidos. Yo, por ejemplo, puedo escuchar tu voz, pero mi cabeza está en lo que voy a comer al mediodía.
o en las tareas que tengo que hacer, o en la notificación que me salió en Instagram en el teléfono. Básicamente no estoy presente en la conversación. A diferencia de escuchar, que es un tipo de escucha ya más atenta, algo más específico. Yo estoy escuchando tu voz, pero aparte, por ejemplo, haciendo con la cabeza, porque, por ejemplo, muestro mi coincidencia con tu punto de vista, o muestro que realmente te estoy prestando atención. Te miro, te hago preguntas porque realmente me interesa estar en esa conversación y básicamente estoy presente y lo estoy haciendo de una manera más atenta. Y literalmente es clave, inclusive de esas habilidades que parecen fáciles, cuando yo te las comento, como digo, sí, escucho atentamente, o sea, le pongo onda y escucho a la otra persona. Pero es de lo más difícil de explicar porque precisamente nosotros no somos los protagonistas en la conversación, es la otra persona y nosotros tenemos que hacerle entender que estamos interesados en ella, con lo cual siempre priorizar primero escuchar a tu novia, cómo se siente tu novia, escuchar la propuesta de tu compañero de trabajo o escuchar el punto de vista de esa persona en esa discusión ardua, caliente que querés estallar. Primero deja hablar a la otra persona, porque en primer lugar, si no dejas hablar a la otra persona, a nadie le gusta que lo interrumpan y eso genera un clima tenso que no contribuye a la asertividad, como digamos anteriormente. Y por otro lado, ya sabes que vas a tener tu punto de vista, ya sabes que, mejor dicho, que vas a tener el momento para hablar. Cada uno va teniendo su momento y aparte de que si constantemente vas interrumpiendo a la otra persona o querés o te apuras, por ejemplo, la interrumpís porque, por ejemplo, querés imponer tu punto de vista, interrumpirla, darle algún consejo superficial o básicamente querés salir del paso y no dejar expresarse realmente a esa persona, obviamente no dar soluciones de calidad porque en primer lugar no hay recurso fundamental que compone toda comunicación en una buena relación, que es la escucha. Y sobre todo la escucha activa, que es realmente estar presente, no solo oírnos escuchar, sino prestar genuinamente atención. Al fin y al cabo, vos ya sabés que vas a tener tu momento para hablar, para imponer tu punto de vista, para buscar acuerdos o básicamente para expresarte vos también. Pero en primer lugar, siempre deja que se exprese la otra persona porque así también ella te va a dejar expresarte. Si vos literalmente no dejas expresarte, ¿cómo pretendés, por ejemplo, que después te permita o que después ese grupo de personas te permita expresarte si vos le volvés la mano cambiada? Así que, para cerrar este maravilloso video que espero que genuinamente te haya gustado, este significativo video de cómo construir una buena calidad de relaciones teniendo como punto estos tres ejes, te voy a dejar este video hablando de la inteligencia emocional, sobre las mejores técnicas que puedes implementar y por otro lado, cómo el journaling cambió mi vida y me ayudó a no solo encontrarme conmigo mismo, sino a ganar una mayor seguridad y confianza en mi persona. Así que muchas gracias por ver el video, nos vemos y por eso...